Hola, soy María Amparo y te invito a realizar un emocionante viaje al interior de tu ser para explicar el trauma de la mano de algunas teorías y encontrar opciones de solución en la espiritualidad. Para iniciar este recorrido, voy a comenzar diciendo que el trauma es un tema tan complejo que ya algunos psiquiatras han optado por llamarlo el enredo, pero una definición sencilla y fácil de comprender es: el trauma es un daño causado en tu sistema nervioso que te arrebata el control de ti mismo, hasta el punto de desconocer quién eres, qué sientes, en qué y en quiénes puedes confiar. Por esta razón, lo que cada persona recuerda mejor es lo que le ha hecho daño, y estos recuerdos se viven a través de sensaciones físicas. Todos, sin excepción, tenemos un trauma, pero ¿cómo saber si estoy muy traumatizado? Porque en tu interior se alberga mucho miedo, enojo, explotas con facilidad en situaciones simples con reacciones exageradas que generan conflictos en tus diferentes relaciones, debido a que te sientes agredido, herido o dañado. Para una mejor comprensión, te voy a contar una metáfora. Imagina que tú un día apareces montado en un auto que no tiene volante y por lo tanto te lleva a donde quiere y a la velocidad que él desea. Esto genera en ti abrumación, enfado, te sientes culpable, avergonzado y en otras ocasiones colapsado por la situación, pues tú careces de la capacidad para conducirlo. Tal parece que otras personas tienen el control sobre ti y lo que sucede en tu vida. Y luego descubres que el auto eres tú, que en el exterior no hay nada y que por periodos cortos de tiempo se detiene y tú, por no saber qué hacer, permaneces en él por temor a bajarte, con lo cual aumenta en ti la sensación de frustración y miedo. El doctor Gabor Mate dice que el trauma es un monstruo que afecta todo el organismo humano, el cuerpo, la mente y el cerebro, y te impide que vivas en la realidad presente porque te mantiene atado al pasado. Es por esto que las personas que han vivido un trauma tienden a quedarse atrapadas en sus esquemas de respuesta. En sí, el trauma es como vivir en cuerpo ajeno debido a que hay un fuerte vacío espiritual. Lo maravilloso es que en el problema se encuentra la solución, la cual te voy a revelar al final del video. Ahora veamos los componentes del trauma, porque toda situación tiene unos componentes para poder encontrarle la solución. Estos son un programante, que es el primer impacto traumatizante que te sucede. El segundo es el detonante, que son todas aquellas situaciones, olores, colores, sonidos, entre otras, que reviven emocionalmente el suceso. Y tercero, la automatización, que es como se responde. Ante situaciones similares, se da la misma respuesta. Lo que hace el cerebro aquí es automatizar la respuesta para mejorar su rendimiento y evitar gastar energía en cosas que se repiten, lo cual implica responder robóticamente al detonante. Cuando has sufrido un trauma, tu cuerpo bloquea las sensaciones y te vuelves incapaz de sentir dolor o placer debido al terror y la angustia desbordante. Por este motivo te desconectas de tus emociones para intentar no sentir nada a nivel físico, porque desconoces cómo lidiar con esa situación. Debido a esto, hay una alta correlación entre el trauma y el consumo excesivo de alcohol y de drogas, porque se vive tenso, enfadado y a la defensiva, y porque no se encuentra el modo de relajarse y sentirse seguro, porque en todo momento se está a la expectativa, se está vigilante. En sí, el trauma deja huellas en tu mente y en tus emociones, en tu capacidad de disfrutar y de mantener relaciones íntimas e incluso en tu biología y en tu sistema inmunológico. Para entender el trauma desde la perspectiva del Ho Oponopono, es importante saber cómo se produce el trauma y quién es el niño. El niño en Ho Oponopono es un estado emocional que fue creado, vinculado, grabado y archivado en tu mente inconsciente en un momento dado de tu pasado, cuando eras un infante, lo que te llevó
a interpretar y a dar significado a una situación específica. Esta es la función del niño, interpretar y dar significado a una situación específica. Esa es su función principal. Por lo tanto, el trauma se produce con las decisiones que tomaste. Primero, en un estado automático para preservar la vida. Y segundo, con muy poca información. Y veamos un ejemplo de esto para que quede más claro. Cuando tú tenías apenas 2 años, papá se va de casa y mamá entra en depresión. Tú te tornas callado y poco activo. ¿Esto para qué lo haces? Para preservar la vida. Pero ya cuando eres adulto, tu novia te amenaza con dejarte porque le dedicas muy poco tiempo y te pasas más con tus amigos. Entonces tú comienzas a alejarte de tus amigos y buscas más estar con ella. ¿Para qué haces eso? Estás repitiendo la misma solución que tomaste cuando eras un niño de 2 años. Renunciaste a ser lo que eras para complacer a otras personas. Resolviste la situación de igual manera, porque nunca te cuestionaste por qué terminó la relación de papá y mamá, sino que asumiste que fue tu responsabilidad. Y así, revisa cada una de las decisiones que tomaste cuando eras niño, que estás dando las respuestas iguales ahora de adulto y vas a encontrar que estás resolviendo de la misma manera. Esto lo hiciste desde el rol de niño, pero aún en la actualidad como adulto sigues decidiendo de la misma manera por evitar hacer contacto con tus emociones, por temor al dolor primario. Y esto tiene que ver con la agitación emocional intensa y la poca madurez para gestionarla. Recuerda que cada 7 años aparece en tu vida una situación específica de la infancia que quedó sin resolver como una oportunidad de crecimiento y transformación. De esto te dejo información en la descripción del video si deseas ampliar el tema. Como lo prometí al inicio, te voy a revelar las soluciones que puedes comenzar a implementar desde el Ho'oponopono y le encuentres mayor sentido a tu trauma. Ahora también te voy a decir cuáles son los secuaces del trauma, porque estos surgen del tipo de apego que tuviste con mamá y papá en tus primeros años. Este es su origen. Ahí nacen esos secuaces del trauma. Estos son el trauma del abandono, el trauma de la humillación, el trauma del rechazo, el trauma de la traición y el trauma de la injusticia. Y yo les llamo traumas porque ya los psicólogos, los psiquiatras ya han dicho que es un trauma, que dejemos de romantizar con lo de las heridas de la niñez. Son reales traumas que marcan y socavan la vida de un ser humano. El psicólogo John Bowlby dice que cuando los niños tienen un apego seguro, aprenden la diferencia entre las situaciones que pueden controlar y en las que necesitan ayuda. Y cuando se sienten permanentemente enfadados o culpables, tienen un miedo crónico a ser abandonados. Que cuando experimentan permanentemente rabia es debido al rechazo o a un trato duro. Igualmente, cuando experimentan un conflicto interior intenso con respecto a la ira, probablemente es porque expresarla puede estar prohibido o ser peligroso para ellos. Recordemos que el trauma puede haber ocurrido en esta existencia, ser producto del karma de vidas pasadas o ser un trauma familiar heredado. Justo en este último entra la expresión del psicólogo Mark Wolin, quien en su libro Este dolor no es mío explica ampliamente cómo un trauma puede tirarse en la vida de una persona completamente. Cuando miramos desde el Ho'oponopono, este dolor heredado decimos, este dolor sí es mío, porque yo lo estoy viviendo, porque entró en mi mundo, porque es a mí a quien le corresponde resolverlo y sanar de forma simultánea el árbol genealógico para evitar futuras repeticiones. Entonces, en Ho'oponopono, todo lo que entra en nuestro mundo, ya lo he dicho en varios videos, es nuestro, a nosotros nos toca resolverlo. Como lo prometí desde el inicio, te doy las soluciones para el trauma desde el Ho'oponopono. La primera es, a través de la práctica consistente de Ho'oponopono, comienzas a hacer conciencia de ti mismo y de tus emociones y empiezas a familiarizarte con ellas y aceptar las sensaciones de tu cuerpo. Segundo, autoobsérvate y permítete sentir y expresar tus emociones. Tercero, tener claro
que es un trabajo personal, que si crees o no en la práctica vas a obtener una solución. Confía en ti mismo y en la divinidad, porque el trauma hace que las personas teman abrir su corazón y confíen en los demás, y menos quieran explicar por qué se sienten mal. Cuarto, permitirse experimentar nuevamente las necesidades del cuerpo para reactivar la capacidad de amar a su yo interno. Quinto, comenzar a maternarte y paternarte tú mismo desde una conciencia clara basada en la aceptación y el 100% de responsabilidad de tu vida, y contarte a ti mismo la historia de otro modo, porque al resignificarla cambia tu percepción. Sexto, tener la certeza que la divinidad conoce tu situación específica y solo está esperando que acudas a su ayuda y des el primer paso para ella empezar a limpiar todas esas memorias de dolor que te impiden tener la vida que por derecho divino te mereces. Tal vez esta la pude haber puesto de primera, pero quería hacer como unas recomendaciones eh, basada en toda esta otra teoría maravillosa que he podido leer, observar, ver en mí, en algunos miembros de mi familia. Destaco el magnífico trabajo y los aportes que han realizado al tema del trauma todos estos profesionales. El doctor Bruce Lipton desde la epigenética, el doctor Joe Dispenza, el psiquiatra Bessel van der Kolk, el doctor Gabor Mate, médico y especialista del trauma en campo, y de los psicólogos John Bowlby, Felipe Lequenalier y Mark Wolin. Y ofrezco disculpas por los nombres que en este momento se me escapan. Todos estos profesionales de la salud también recomiendan la meditación, la respiración y el yoga, ya que con estas prácticas se activan los circuitos cerebrales que ayudan a recuperar el control. Te animo para que inicies tu viaje personal de sanación y de transformación interior. En la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que le puede servir a otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.